Seguimos con el segundo tema del máster de Unity, y lo que veremos en esta ocasión es una introducción a los Animation Clips, los cuales nos permiten generar todo tipo de animaciones. Entonces, en primer lugar veremos la parte teórica de estos Animation Clips y luego lo aplicaremos creando una animación para simular el retroceso del arma en el mini shooter. Y ya más adelante, a lo largo del máster, pues poco a poco iremos generando nuevos Animation Clips cada vez un poquito más avanzados. No obstante, en este primer vídeo dedicado a Animation Clips, simplemente vamos a ver la parte teórica y a crear una animación sencilla. Bien, básicamente un Animation Clip es una secuencia de frames que cuando se reproducen al final generan una animación. Por ejemplo, aquí tendríamos una secuencia de movimientos que hacen que el personaje salte cuando está caminando. Entonces, como podéis ver, aquí hay una cantidad enorme de puntos. Cada uno de ellos representa una de las partes del personaje en un frame en concreto. Este tipo de animaciones son extremadamente complejas, ya que en ellas se tienen en cuenta cada una de las partes del modelo del personaje. Sin embargo, podríamos tener una animación mucho más sencilla, en la cual, por ejemplo, movamos un objeto de una posición a otra, como será el caso que veremos a continuación. Pero para ello, en primer lugar, debemos entender qué es un keyframe dentro de una animación. Ese keyframe realmente se trata de un punto específico en la línea de tiempo y que está asociado a algún componente de algún GameObject, como por ejemplo podría ser la posición, la rotación o la escala. Entonces, en cada uno de esos puntos, en cada uno de esos keyframes, tendré almacenado un valor correspondiente a un componente de un GameObject. Y a partir de ahí puedo crear distintos puntos para generar esas animaciones. Y lo que hará el animator es, en el proceso entre esos dos keyframes, realizar una interpolación para calcular automáticamente los valores de ese componente a lo largo del tiempo. Si por ejemplo hubiéramos empezado en la posición 0 y hubiéramos terminado en la posición 3 en el eje X, si esos dos keyframes se separaran en un segundo, pues lo que haría es calcular la posición en cada frame en base a la posición inicial y la posición final. Entonces, con ello conseguimos que en el Animation Clip únicamente vamos a indicar puntos específicos y a partir de esos puntos que hayamos creado será la animación la encargada de generar esos estados intermedios a través de interpolación. Tal y como dice aquí, pues será el software el que se encargará de rellenar cada uno de esos puntos en cada uno de los frames. No obstante, esa forma de calcular los valores intermedios entre dos keyframes puede variar dependiendo de cómo los configuremos. En primer lugar, tendríamos una configuración lineal en la cual ese cambio entre dos keyframes se realiza a una velocidad constante. En el ejemplo de antes, si tuviéramos un keyframe en el segundo 0 y otro keyframe en el segundo 1, si en el segundo 0 la posición fuera la 0 y en el segundo 1 la posición fuera la 10, pues lo que haría sería calcular esos puntos teniendo en cuenta que la velocidad sea constante. Si por ejemplo en ese segundo se generan 10 frames exactamente con la misma duración, pues tendríamos 10 frames cada 0,1 segundos. Entonces lo que haría sería dividir esa distancia, que es de 1, en 10 partes, y en cada uno de esos frames pues añadiría esa parte en concreto. Por lo tanto, en este caso en particular, pues en cada frame avanzaría 0,1 unidades, ya que el total pues era una unidad. Sin embargo, luego tendríamos otra forma de configurarlo a través de curvas, las cuales nos permiten una transición más suave y natural, con velocidades distintas al inicio y al final y en la parte central, pudiendo realizar una pequeña aceleración al inicio y otra deceleración al final. E incluso también lo podríamos configurar de forma discreta, sin transiciones. Entonces, en este caso, lo que se hace es realizar ese cambio de manera abrupta. Esto sería útil para efectos como aparecer o desaparecer en un punto en concreto. Si, por ejemplo, tuviéramos un Animation Clip utilizando este modo discreto, cambiando la escala de un objeto, ese cambio se realizaría instantáneamente. Si, por ejemplo, la escala es 2 y pasa a 1, pues en ese mismo frame pasaría de 2 a 1. Si por el contrario utilizáramos una animación lineal o con curvas, ese escalado se realizaría o de forma constante o con una ligera aceleración y deceleración en aquellas partes que consideremos. Y para que lo podáis entender mucho mejor, pues vamos a ver gráficos los cuales representan cada una de estas configuraciones en la animación. Aquí en este primer ejemplo tenemos un Animation Clip donde modificamos la posición en el eje Z de este GameObject que tenemos aquí.
backpart 03, que realmente se trata de una parte del arma que luego animaremos. Entonces la línea azul se corresponde con el eje Z de la posición de ese GameObject, la línea roja se corresponde con la posición en el eje X, mientras que la línea verde se corresponde con la posición en el eje Y de ese GameObject a lo largo de la animación. Entonces se puede observar que tanto X como Y a lo largo de la animación no cambia de posición. Entonces lo único que haremos es modificar la posición en el eje Z en ese GameObject en particular. Entonces tendríamos un keyframe en el punto 00, otro keyframe en el punto 0.07, otro keyframe en 0.012 y finalmente el último keyframe en 0.020. Entonces aquí lo que podemos observar es que en el eje Z de 0.07 a 0.012 tenemos una línea recta que lo que implica es que estamos cambiando el valor de forma lineal en el eje Z. Y aquí se puede observar claramente que es lineal porque es una línea recta. Si formara una curva, lo que estaría generando es una especie de aceleración. En este caso, como es una línea recta, pasará de la posición actual en Z a la posición destino en Z de forma lineal. Mientras que luego sucede lo mismo de la posición en 0.012 a 0.20. De aquí lo que podemos deducir es que ese movimiento será más rápido en la primera parte que en la segunda, ya que en realidad el punto de origen y el de destino es igual en esta primera parte de la animación que en la segunda. Entonces podemos deducir que va más rápido en esta primera parte porque aquí pasan 5 unidades de tiempo, mientras que en la segunda pasan pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces si luego viéramos la animación, cuando veamos cómo se mueve esa parte del arma en el eje Z, veremos que en esta primera parte se mueve más rápido que en esta segunda. Luego tendríamos un animation clip que en este caso utiliza una curva. Aquí esta curva realmente lo que representa es que ese cambio de posición en el eje Z al principio se hará más despacio, luego acelerará y al final volverá a desacelerar. Entonces no tendremos esa velocidad constante. Tendremos una velocidad inicial más pequeña que irá acelerando hasta llegar a un punto de velocidad máxima y luego a partir de ahí decelerará. Llegará a ese punto objetivo en el eje Z y luego sucederá lo mismo. Para volver a la posición inicial, primero empezará más despacio, luego acelerará hasta llegar a un punto de velocidad máxima y luego empezará a decelerar hasta llegar al punto inicial. Mientras que luego tendríamos este otro gráfico con el animation clip haciendo uso de esa animación de forma discreta. Entonces aquí lo que sucede es que no tenemos en ese primer keyframe una línea recta hacia ese segundo keyframe, sino que lo que hacemos es directamente en ese segundo keyframe una línea recta hacia abajo. Lo que hará es que cuando llegue a 0.012 instantáneamente cambiará de posición a esa posición objetivo en el eje Z y sucederá lo mismo en 0.020. Cuando lleguemos a ese frame automáticamente volverá a la posición de inicio en el eje Z. Y bien, a partir de ahí pues vamos a ver cuál sería el proceso para crear ese animation clip. Lo primero sería seleccionar aquel GameObject que queramos animar y abrir la ventana Animation. A partir de ahí podremos crear un nuevo Animation Clip haciendo clic en esa ventana de animación que acabamos de abrir. Entonces una vez empecemos a crear esa animación deberemos seleccionar qué GameObject de la escena y qué componente querremos animar. Una vez seleccionemos cada uno de esos componentes ya empezaremos a insertar keyframes a lo largo del tiempo para generar esa animación. Todo esto lo conseguiremos modificando propiedades como pueden ser la posición, la rotación o la escala. Y a partir de ahí ya se irían ajustando cada uno de esos keyframes para que la animación pues tenga el aspecto que queramos. Entonces ahora para que podáis ver un ejemplo sencillo, lo que haremos es crear una pequeña animación que genere el retroceso del arma del personaje en el mini shooter. Entonces para ello iremos a Unity y deberéis colocaros la ventana Animation. Si no os aparece, en Window, Animation, debéis seleccionar Animation. Hasta ahora habíamos utilizado únicamente el Animator con animaciones que habíamos descargado ya generadas, pero a partir de ahora pues también seremos capaces de crear nuestras propias animaciones. Bien, y para ello lo que haremos será seleccionar el arma del personaje principal y a partir de ahí la vamos a animar. Entonces podríamos seleccionar el arma. Este arma, como realmente se trata de un prefab, lo que podríamos hacer es pulsar aquí en la flecha para editar el prefab como tal. Entonces ahora, como podéis comprobar, aquí abajo tenemos un botón que me permite crear una animación sobre el arma. Entonces haremos clic en Create y le llamaremos arma 11 animación. Y crearemos, por ejemplo, en tema 2 una carpeta que se llame animaciones.
Y dentro de animaciones vamos a crear también una carpeta llamado arma 11. Traeremos dentro y guardaremos aquí arma 11 animación. Entonces ahora ya tenemos creada esa animación, pero en principio no hace nada. Lo siguiente sería, a través de agregar propiedad, indicarle qué parte del arma queremos animar. En concreto lo que vamos a hacer es coger esta parte de aquí y modificar la posición en el eje Z para que vaya hacia adelante y hacia detrás, que realmente es lo que habíamos visto antes en las diapositivas. Entonces lo dejaremos como estaba antes y ahora haremos clic en Add Property y le indicaremos qué propiedad queremos modificar. En este caso, BackPart 03. Y a partir de ahí nos permite modificar cualquier componente de ese GameObject en particular. Incluso podríamos modificar la propiedad isActive. Entonces, en nuestro caso, como lo que queremos es modificar la posición en el eje Z, desplegaremos el transform y le vamos a indicar que vamos a animar la posición. Entonces, para ello pulsaremos en el más. Entonces, como podéis comprobar, ahora primero tenemos el nombre de ese GameObject y luego dos puntos indicando que vamos a poder modificar la posición. Si hacemos clic en la flecha, podremos modificar de forma individual tanto X como Y como Z. Entonces ahora en principio tenemos dos keyframes, uno en el instante inicial en 0 y otro keyframe en 1. Entonces tendríamos una animación que dura 1 segundo. Y tanto en el instante inicial como en el instante final, en ambos, la posición es la misma. Entonces yo ahora, por ejemplo, podría colocarme justo al centro, que sería medio segundo, y hacer doble clic aquí para crear un nuevo keyframe. O incluso pulsar aquí para añadirlo. Entonces ahora, como podéis ver, tengo 3 keyframes, aunque en este caso no hay ninguna animación, porque de momento en los 3 keyframes la posición es la misma. Sin embargo, ahora podría colocarme en este keyframe y modificar ahora, por ejemplo, la posición en Z. La podría poner un poquito más hacia atrás. Entonces lo que estamos consiguiendo es que al inicio tenga esta posición, al medio segundo tenga esta otra y cuando finaliza la animación, la posición de inicio. Entonces si reproducimos esto en bucle, se genera ya esta pequeña animación. Podríamos acercarnos para tener un poco más de precisión a la hora de generar esa animación. Y ahora si por ejemplo pulsamos en curvas, pues podemos observar que en principio lo hace generando esa curva. Ahora incluso podríamos coger cada uno de estos puntos y modificarlos. Podríamos incluso, mientras se reproduce, modificar lo que sería esa curva. Si por el contrario no quisiéramos esa pequeña curva, podríamos configurarlo de muchas formas. Podríamos de hecho coger este primer punto e indicarle que ese punto por la parte de la derecha sea lineal. Entonces aquí no tendríamos esa curva. En el siguiente punto sí que tendríamos esa opción de generar la curva. Sin embargo, aquí podríamos hacer lo mismo. Le podríamos indicar que por la izquierda fuera lineal. Entonces de ese punto de origen a ese punto de destino se mueve a una velocidad lineal, mientras que luego hace esta curva. Aquí incluso podríamos hacer lo mismo. Podríamos indicarle que ahora sea lineal y en la otra parte igual, que también sea lineal por la izquierda. Entonces ahora en todo momento se mueve a una velocidad constante. Si por ejemplo este punto lo subimos, ese desplazamiento será más pequeño. Si lo bajamos, pues cada vez se desplaza más hacia la izquierda. Entonces lo vamos a colocar para que no se salga del arma. E incluso también podríamos ponerlo como discreto. Si ahora por ejemplo en el punto central le indico que por ambas partes sea constante, aquí lo que sucede es que cuando llega a ese punto automáticamente pasa a la otra posición. Entonces no hay animación, realmente salta de una parte a la otra. Este tipo de animación de cara al rendimiento es mucho mejor, ya que no tiene que realizar tantos cálculos en cada uno de los frames para saber dónde debe estar ese componente en concreto, ya que únicamente pues, lo que hace es un cambio de uno a otro. Y de nuevo pues lo podríamos hacer por las dos partes, de forma libre, y a partir de ahí ya crear esa curva. O lo podríamos poner lineal por ambas partes y luego indicarle pues, que queremos curva por uno y por la otra no. Por ejemplo, por la derecha vamos a ponerle que sea libre. Entonces podemos generar esa curva y generar pues, esa ligera aceleración y deceleración. E incluso también podemos seleccionar más de un punto con la tecla Shift e indicarle pues, que todos esos puntos sean libres. Entonces a partir de ahí podemos editar cada una de las curvas. Tal y como lo tenemos ahora, pues esta curva la estamos generando por las dos partes del punto al mismo tiempo. Sin embargo, si ahora por la derecha le decimos libre, pues podemos modificar de forma individual cada una de las curvas, tanto de la derecha como de la izquierda. Y con ello pues podríamos generar todo tipo de animaciones. Entonces ahora, por ejemplo, esta línea me sirve para generar esa curva por la derecha, mientras que aquí en el punto central, ahora, cuando muevo un punto, la curva se mueve por las dos partes. Si, por ejemplo, quisiera mover individualmente esta línea, lo que debería indicarles es que por la parte de la izquierda sea completamente libre. De este modo ahora podría modificar esta parte de forma individual
y luego hacer con la otra parte lo mismo. Ahora por la derecha, libre y subirla para al final pues intentar generar la animación que más se adapte a lo que sería el retroceso del arma. Y a partir de ahí podíamos animar cualquier otra parte del arma. Por ejemplo, ahora podríamos coger esta otra parte y de nuevo modificar su posición. Entonces ahora nos aparecería aquí abajo esa otra parte del arma. Sin embargo, si os fijáis ahora, esta otra parte no tiene el keyframe. Entonces simplemente sería hacer doble clic de nuevo para que me aparezca ese keyframe y ahora ya lo podría modificar. Entonces esa segunda parte podría hacer exactamente lo mismo. Podría a Z generarle una curva. Entonces a partir de ahí ya sea sincronizarlo pues para colocarlo pues exactamente en la posición que queramos en cada uno de los keyframes. Bien, pero como de momento tampoco quiero hacer una animación muy compleja, pues de momento la vamos a dejar así. Y al igual que modificamos la posición, se podría modificar también la rotación, la escala o cualquier otro atributo que consideréis. Pero bueno, al final pues el proceso es exactamente el mismo. Seleccionar un componente y a partir de ahí crear distintos keyframes a lo largo del tiempo para modificar pues cada uno de esos componentes. Más adelante pues ya iremos creando todo tipo de animaciones, tanto para plataformas como para otros elementos del juego. Pero de momento lo que me interesaba es que se viera pues lo que es la parte teórica de cómo generar estas animaciones y poco a poco pues ya iremos profundizando más en ellas. Entonces ahora una vez tengamos ya esa animación, lo siguiente sería pues crear un animator en el arma, que si os fijáis automáticamente pues me lo ha creado aquí y me ha creado un animation controller. De hecho, si hacemos doble clic, podemos comprobar que tenemos un nuevo animation controller que lo que hace es directamente entrar a esa animación que acabamos de crear. No obstante, esto no es lo que queremos ahora, ya que de lo contrario esta animación se reproducirá siempre. Entonces, como lo que queremos realmente es que se reproduzca únicamente cuando dispare, pues deberemos crear algún atributo en el animator para habilitar o deshabilitar esa animación. De hecho, si ahora volvemos a Unity y lo ejecutáramos, pues fijaros que en todo momento se está reproduciendo esa animación. Y aparte, se reproduce un poco despacio. Entonces lo que podríamos hacer es esa animación aumentarle la velocidad poniéndola, por ejemplo, a 3. Entonces ahora siempre que estemos disparando, se reproducirá la animación tal y como la tenemos ahora. Entonces aquí realmente me harán falta dos cosas. Primero, tener alguna forma de acceder al arma a través del mini shooter. Entonces para ello, en el mini shooter vamos a crear un atributo adicional llamado arma. Y a través de ese atributo llamado arma accederemos al animator y estableceremos propiedades en él, indicándole pues que está disparando o que no lo está. Entonces deberemos enlazar el arma y además crearemos getters y setters para poder acceder al arma desde cualquier lugar. Entonces una vez tenemos creado ese atributo, iríamos al mini shooter y deberíamos enlazar en arma el arma del personaje. Entonces la arrastraríamos. Y ahora lo siguiente sería crear un atributo en el animator pues que se llame, por ejemplo, disparando y sería un booleano. Entonces únicamente se deberá reproducir esa animación cuando estemos disparando, ya que cuando dejemos de disparar no se deberá reproducir. Entonces para ello en primer lugar podríamos crear un nuevo estado sin disparar, el cual será el estado por defecto. Y crearemos una transición para ir a la animación y otra para volver. Y únicamente pasaremos a la animación de disparar cuando disparando esté a true. Y volveremos cuando disparando esté a false. Lo vamos a hacer un poco más grande para que se vea mejor. Entonces en principio no se reproducirá ninguna animación. Y cuando disparando del animator asociado al arma esté a true, entonces pasaremos a esa animación que acabamos de crear. Y luego ya cuando pase a false volveremos al estado inicial en el cual no tenemos ninguna animación asociada al arma. Aquí además para que se inicie instantáneamente lo que es la animación le vamos a quitar el hash exit time tanto en una transición como en la otra. Entonces ahora simplemente nos faltaría actualizar este booleano del animator del arma cuando esté disparando o cuando no lo esté. Entonces ahora esto es mucho más sencillo que antes, ya que si recordáis creamos dos máquinas de estado para la animación de disparo. Entonces si vamos al personaje principal y vamos a la capa, parte superior del cuerpo, teníamos una máquina de estados para la animación disparando parado y la animación disparando en movimiento, que era animación disparo arma. Entonces ahora esto nos va a ser muy útil, ya que dentro de esta máquina de estados podremos establecer ese booleano del animator del arma. Una vez más podemos ver la potencia que tienen estas máquinas de estado.
Entonces ahora lo que haremos es minishooter instance.arma.getComponent animator.setBool disparando through. Es decir, siempre que entremos en la animación de disparando, vamos a poner el booleano del animator del arma también a true. Mientras que cuando salgamos de esta animación, pues lo que haremos es ponerlo a false. Esto, como podéis ver, simplifica mucho el código y lo tenemos perfectamente localizado sin tener que buscar en los distintos scripts en qué momento en concreto deberíamos modificar estos booleanos. Entonces hacemos uso de la animación de disparar para conseguirlo. Entonces lo guardaríamos todo, volveríamos a Unity y ahora, por ejemplo, pues vamos a poner el animator del arma para que se pueda apreciar bien el funcionamiento y lo ejecutaremos. Ahora fijaros que, si por ejemplo ahora apunto, como podéis comprobar abajo, está en la animación sin disparar, que no tiene asociada ninguna animación sobre el arma. Pero cuando disparo, sí que se reproduce ese movimiento con la animación que hemos programado antes. Lo que sucede es que cuando para de disparar aún se está moviendo. Entonces, para solucionar esto, cuando tenga que volver a la animación de sin disparar, lo que vamos a hacer es no ponerle transición. Directamente que vuelva al estado inicial, aunque salte de golpe. Ya que en este caso tampoco importa mucho que vuelva a esa posición de inicio. E incluso en la transición de inicio lo mismo. Vamos a ponerlo también a 0. Ya que de hecho, como inicio no hay animación, pues tampoco me hace falta esa transición. Y será todo mucho más instantáneo. Si lo volvemos a ejecutar, ahora de nuevo, pues apuntamos y al disparar, empieza a disparar enseguida. Y luego fijaros que cuando paro de disparar, enseguida el arma vuelve a su posición de inicio, ya que la animación para por completo. El movimiento es muy sutil, pero bueno, se puede apreciar perfectamente su funcionamiento. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya más adelante pues seguiremos creando todo tipo de animaciones e incluso pues viendo características más avanzadas relacionadas con estos animation clips, como podría ser la creación de eventos. Pues bueno, eso, como digo ya, pues lo iremos viendo a lo largo del máster. Ahora simplemente pues hemos visto una pequeña introducción a lo que serían los animation clips. Y nada, ya con esto terminamos.